En esta oportunidad vamos a estar hablando de la asignatura de Lenguas y Literatura, la guía de autoaprendizaje, material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esta guía está orientada para los estudiantes del segundo año de bachillerato, corresponde a la fase 3, semana 2. Esta guía toma como punto de partida siempre la unidad número 3, que es la literatura americana, romanticismo y modernismo. Dentro de los contenidos que se van a estar abordando son la recepción de obras literarias Amalia, de José Mármol, Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío, figuras literarias patéticas, exclamación, interrogación retórica, apóstrofe, octación. Dentro de las producciones, resolución de actividad de comprensión lectora, redacción de texto narrativo con recursos literarios. Inicio. La actividad 1 observa la ilustración y describe lo que sucede en la escena. Esta actividad puedes hacerla con ayuda de tu grupo familiar. Se nos orienta a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice ¿qué está sucediendo en la escena que presenta la imagen? 2. ¿Qué sentimientos o sensaciones te produce la ilustración? La tercera pregunta, ¿con qué adjetivo describirías la imagen y por qué? La cuarta pregunta nos dice, desde tu punto de vista, ¿qué sentimiento experimenta el protagonista de la escena? La siguiente pregunta se nos orienta cómo se evidencia la libertad individual en la escena. Explica. Lee la siguiente información, selecciona lo más importante y elabora en tu cuaderno un organizador gráfico. El romanticismo es un movimiento artístico, político, que surgió en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII. Se caracterizó por la exaltación del individuo, la defensa de la libertad, la valoración de la naturaleza y la importancia a los sentimientos. En este sentido, una de las principales características de este movimiento literario es el predominio de los sentimientos sobre la razón, es decir, que los escritores del romanticismo les dan más importancia a las pasiones humanas por encima de la racionalidad, por lo que es común encontrarse con personajes que actúan de forma intuitiva e impulsiva frente a las situaciones que se les toca afrontar. En Latinoamérica se manifestó en un periodo de grandes convulsiones sociales como el surgimiento del caudillismo y las luchas independentistas de los pueblos americanos, lo que repercutió directamente en la producción artística de la época, pues en sus obras se refleja el sentimiento de rebeldía, la búsqueda de la libertad y la exaltación de los valores populares y nacionales. Es importante mencionar que el romanticismo en Latinoamérica presentó dos tendencias con características particulares: romanticismo social y romanticismo sentimental. Sin embargo, ambas se interesaron por presentar al ser humano en busca de sus ideales. El romanticismo sentimental tomó una actitud evasiva de la realidad social, ya que se interesó por conmover al lector mediante los sentimientos e historias de amor, a diferencia del romanticismo social, que era una literatura comprometida y de denuncia social, donde las temáticas amorosas poseen un rol secundario. Tenemos ahí a su izquierda lo que es el caudillismo. Es un fenómeno político y social que surgió en Latinoamérica durante el siglo XIX, que consistió en la llegada del poder de líderes mediante mecanismos poco regulares. A continuación, vamos con el literal B, desarrollo. La actividad 2 lee el fragmento de Amalia del escritor argentino José Mármol.
Parte 5, capítulo 19. Cuando el reloj de la quinta daba las 10 de la noche, Pedro abría el portón para que entrase Daniel. Después de haber oído y conocido su canto en la lombrega y solitaria calle larga, y en ese momento también una escena bien diferente tenía lugar a pocos pasos. Era Amalia, que desde la primera vibración del reloj había estremecídose con más violencia aún que en las veces anteriores, y refugiado su cabeza en el seno de su esposo, abrazándose de él instintivamente, como si el eco del metal fuese la voz fatídica del dolor, que la viniese a anunciar una desgracia en esa mitad de su vida, en esa su vida entera que se llamaba Eduardo. ¿Qué es esto, amado mío, esposo mío?, le preguntó al fin, derramándose de su mirada rayos de luz y de amor, sombras de pesadumbre y de inquietud. ¿Qué es esto? Es la primera vez de mi vida que se obra en mi alma tal misterio, y a medida que pasan las horas es más violenta y fuerte la impresión que siento. ¿Qué? ¿Ni a tu lado puedo yo ser feliz? Ángel de mi alma, es tu imaginación y nada más. Opreso de disgusto, tu espíritu se ha llenado de sombras que se disiparán pronto al rayo de mi amor, a la adoración a que se consagra mi vida, velando tu felicidad y tu calma. Es el aire, la luz de Buenos Aires, lo que enferma el espíritu y el cuerpo. Pero pronto estarás a mi lado, lejos de aquí. Sí, pronto, muy pronto, Eduardo. Yo no puedo vivir aquí y en ninguna parte podré vivir sin ti. Viajaremos juntos a Montevideo. ¿Y por qué no desde esta noche? Es imposible. Llévame, llévame. Eduardo, ¿no soy tu esposa? ¿No debo seguirte a todas partes? Sí, pero no debo exponerte. Luz de mis ojos, ¿exponerme? Luego tú te expones. ¿Por qué? Me engañan. ¿No me han dicho que hay la mayor seguridad posible? Es cierto, no hay peligro, pero quizás tengamos que permanecer en el río 2, 3 o 4 días. ¿Y qué me importa si los paso contigo? Amalia, no alteremos en nada nuestro plan. Respetemos de casados todas nuestras promesas de soltero. Acuérdate, bien mío, que voy a dejarte porque tú me lo mandas y que tú debes quedarte porque yo te lo ruego. Pero siento a alguien en la sala. ¿Será Luisa? No, creo que es Daniel, respondió Eduardo. Y el joven besó la frente de su esposa y pasó al salón, donde se halló en efecto con su amigo. Eduardo tomó la mano de su Amalia y parecía querer transmitirle su alma en su contacto. Daniel los miró con ternura y les dijo: el destino no ha querido corresponder a mis vivísimos deseos. Yo había deseado ver vuestra felicidad a la luz de la mía al mismo tiempo. Envueltos en unas mismas desgracias, yo había deseado que en una misma hora arrebatásemos a la suerte un momento para nuestra común felicidad. Y si Florencia estuviese a mi lado en este instante, yo sería el ser más virtuoso de la tierra. Pero, en fin, he conquistado ya la mitad de mis aspiraciones, la otra Dios dispondrá. Pero en ese instante también la voz de Luisa vino a caer como un rayo en medio de los 3. Era un grito agudo, horrible y estridente, al mismo tiempo que se vio a la niña venir despavorida por las piezas interiores, y al mismo tiempo también que se oyó un tiro en el patio y una especie de tormenta de gritos y de pasos precipitados.
Y antes que Luisa hubiese podido decir una palabra, y antes que nadie se le preguntase, todos adivinaron lo que había, y junto con la adivinación del instinto, la verdad se presentó ante ellos, a través de los vidrios del gabinete, en el fondo de las habitaciones por donde había venido la niña, pues una porción de figuras siniestras se precipitaba por el cuarto de Luisa al tocador de Amalia. Y todo esto, desde el grito hasta la vista de aquellos hombres, ocurría en un instante tan fugitivo como el de un relámpago, pero con la misma rapidez también. Eduardo arrastró a su esposa hasta la sala y cogió su pistola de sobre el marco de chimenea. Inmediatamente, porque todo era simultáneo y rápido como la luz, Daniel arrastró la mesa y la tumbó con la lámpara, bandeja y cuanto tenía junto a la puerta que separaba el gabinete de la alcoba. «Sálvanos, Daniel», gritó Amalia, precipitándose a Eduardo cuando tomaba las pistolas. «Sí, mi Amalia, pero solo peleando ya no es tiempo de hablar». En la parte de la izquierda podemos observar que son algunas de las figuras literarias, que es exclamación, que es la expresión enfática con la que exteriorizan los sentimientos en tono vivaz para causar impresión al lector. El apóstrofe, que es una figura patética que introduce un discurso dirigido a una entidad presente o ausente para causar benevolencia. Símil consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, entre otros. Optación, figura retórica que consiste en la manifestación intensa de un deseo. Después de la lectura, realiza la siguiente actividad de comprensión lectora en tu cuaderno. Según la lectura, ¿a qué se refiere el narrador cuando habla sobre las figuras siniestras que irrumpen la casa? ¿Qué significado tienen las siguientes palabras dichas por Daniel? El destino no ha querido corresponder a mis vivísimos deseos. Yo había deseado ver vuestra felicidad a la luz de la mía al mismo tiempo. Envueltos en unas mismas desgracias, yo había deseado que en una misma hora arrebatásemos a la suerte un momento para nuestra común felicidad. Y si Florencia estuviese a mi lado, en ese instante, yo sería el ser más virtuoso de la tierra. Pero, en fin, he conquistado ya la mitad de mis aspiraciones, la otra Dios dispondrá. A partir de lo leído, ¿qué características posee el ambiente en el que se encuentran los personajes? Explica. ¿Cómo se evidencia el ansia de la libertad y la búsqueda de los ideales en el fragmento? Explica. ¿Qué opinas sobre la actitud que toma Amalia ante el viaje a Montevideo? Explica. C. Cierre. La actividad número 3. Reflexiona sobre lo leído y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué valoración haces del contenido de este fragmento? Desde tu punto de vista, ¿es mejor dejarse guiar por las emociones o actuar de forma racional? Argumenta. Relata el fragmento de la novela a tu grupo familiar y explícales tu respuesta a las dos preguntas anteriores. Pídeles que también comenten su punto de vista. Revisa las definiciones de las figuras literarias que se encuentran en los ladillos junto con sus ejemplos. Luego, redacta un texto narrativo en el que se haga uso de dichos recursos literarios y procura que en tu narración se identifique la introducción, el nudo y el desenlace. Al final nos plantea lo que es la autoevaluación. Elabora en su cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X según su nivel de desempeño al responder esa guía. Tenemos ahí 4 criterios: si es logrado o está en proceso. El primer criterio se nos dice: comprendí las características de la literatura del romanticismo latinoamericano. Si así fue, márquelo en logrado. Si no es así, márquelo en proceso.
Segundo criterio es responder las 5 preguntas de comprensión lectora sobre el fragmento de la novela. Si lo logró, marque la X en lo logrado, si no, en proceso. El tercer criterio sería comprendí las definiciones y ejemplos de las figuras literarias estudiadas. Si fue así, márquelo la X en logrado, si no, en proceso. Y el cuarto criterio se nos dice redacte un texto narrativo haciendo uso de las figuras literarias y cuide el lenguaje utilizado. Si fue así, márquelo la X en lo logrado, y si no, sería en proceso. Esperando que el desarrollo de esta orientación haya sido de utilidad. En el dado caso haya quedado dudas, conocemos ya los medios por los cuales podemos hacer las consultas respectivas y aclarar dudas.